Hola, vamos a continuar con la actividad 2 de la guía 2 de confiabilidad y voy a recordarles lo que se entiende por confiabilidad, cuáles son las dimensiones y métodos de la confiabilidad y los estadísticos que se tienen que utilizar según sea el método. Bien, cuando hablamos de confiabilidad nos referimos al grado en que las puntuaciones de un test se encuentran libres de error o el grado en que las puntuaciones de un test reflejan los valores verdaderos del atributo. Eso decíamos en la vez anterior. Y dado que existen diferentes fuentes de error que afectan a la precisión de las mediciones, se dice que habría diferentes dimensiones de la confiabilidad y que estarían relacionadas con las fuentes de error que pretenden medirse o controlarse. Así, tendríamos tres dimensiones de la confiabilidad, que son estabilidad, consistencia interna y confiabilidad interexaminadores. Mediante la estabilidad, lo que se busca es evaluar el grado en que el puntaje observado está libre de errores debidos a cambios en las condiciones temporales del evaluado, como podrían ser la fatiga o el cansancio que puede sentir una persona a lo largo de una evaluación o cambios en la motivación por realizar una prueba. Y por error y por variaciones en las condiciones de administración del test, como por ejemplo pueden ser las condiciones físicas en las que se administra una prueba. Entre los métodos de verificación de esta dimensión tenemos el test-retest y las formas equivalentes o paralelas. El test-retest consiste en administrar el test en dos momentos diferentes a la misma persona con un intervalo de tiempo. Y luego se correlacionan las puntuaciones de la primera administración con la de la segunda. Y el estadístico que se utiliza es el R de Pearson, y a mayor valor de correlación, mayor sería la estabilidad de las puntuaciones a lo largo del tiempo. Un problema que presenta este método es que las personas mediante la práctica o a la memoria, producto de realizar nuevamente la misma prueba, podrían estar dando evidencia de estabilidad sesgada justamente por este conocimiento que va adquiriendo a lo largo del tiempo. Una alternativa a este método es el de formas paralelas o equivalentes y para ello se tiene que contar con dos formas dos formas semejantes del mismo test con las mismas características, como por ejemplo la misma cantidad de reactivos, los mismos tiempos de administración, bueno, entre otras condiciones que nos den garantía de que los dos test son equivalentes, lo cual en la práctica suele ser bastante complejo de lograr. Bueno, bien, de esta forma se controla, además de los cambios que se pueden atribuir al sujeto o las condiciones de administración, las variaciones que se deberían a la familiaridad con la prueba o al contenido de la misma. El estadístico utilizado en este caso también es el R de Pearson y se interpreta de manera similar que en el caso anterior. Eh, Luego, mediante la consistencia interna se busca determinar si las diferentes partes del test evalúan con la misma precisión el constructo, es decir, el grado de homogeneidad de las mediciones hechas con diferentes partes del test, con los diferentes elementos que componen el test. Los métodos para estimar la consistencia interna son el de formas equivalentes, el de partición en mitades y el de covarianza de los ítems. El método de partición en mitades consiste en dividir en dos mitades comparables el test y correlacionar las puntuaciones que se obtienen por cada mitad. Si la correlación es alta, se corrobora que las diferentes partes del test evalúan el mismo constructo. El método de covariación de ítems consiste en hacer la correlación promedio de todas las correlaciones entre las particiones de mitades posibles
O dicho de otra forma, se analiza la intercorrelación promedio entre todos los ítems de un test. El coeficiente alfa de Cronbach es el estadístico apropiado cuando se utilizan ítems con puntuaciones Likert y el QR20 cuando se usan ítems dicotómicos. Para el caso de la partición en mitades que no le había dicho, se utiliza el R de Pearson con corrección Spearman-Brown. Y el método de formas equivalentes ya había sido explicado anteriormente. Por último, mediante la confiabilidad de interexaminadores, se analiza si la puntuación que obtiene una persona en un test varía en función de la subjetividad del evaluador, que es quien atribuye una calificación al desempeño de una persona en un test. Es decir, se trata de observar que no haya una variación en las puntuaciones debidas al juicio de los evaluadores. Y el método de acuerdo entre jueces es el que se utiliza para esta dimensión y consiste en aplicar un mismo test a un grupo de sujetos a los cuales califican de manera independiente un grupo de evaluadores. Y luego se utiliza un coeficiente estadístico para correlacionar las valoraciones realizadas por los jueces, tales como el coeficiente correlación interclase o coeficiente kappa. Y bueno, igual que el resto, cuanto más altos sean los valores de esta correlación, mayor será el acuerdo entre jueces. Bueno, en esta tabla pueden ver integrados cada una de las dimensiones de la confiabilidad y los métodos de verificación y estadísticos que pueden utilizarse.